vamos a continuar. Nuevamente os pedimos disculpas por el retraso que hemos sufrido por culpa de la tecnología. Es la primera vez que hacemos un evento de estas características, así que excusarnos los fallitos que podamos tener. A continuación, un tema muy interesante a cargo de Álvaro Rodríguez, que es el coordinador de la fundación del vicepresidente Al Gore en España, The Climate Reality Project. Y Álvaro nos va a dar 10 líneas clave para un futuro verde después de esta pandemia. Álvaro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pancho, y la verdad es que felicidades por esta iniciativa, por la valentía y por lo bien que está saliendo, que es una iniciativa, una vez más, que ha tenido un éxito. Voy a ir muy rápido porque sé que vamos muy pillados de tiempo y tal y como me pediste, precisamente he comprimido para que la presentación la podamos ver de una manera muy ágil. Hay una cosa que creo que es importante y es esta pandemia une tres crisis en un solo entorno. La crisis ambiental, la crisis económica y la crisis sanitaria. Pero al final todo está ocurriendo aquí, en nuestra madre tierra, y hay una cosa que no podemos olvidar, y dejadme que haga un feedback de 30 segundos. Durante los últimos años estábamos echando a la atmósfera, como si fuera un vertedero sin fin, 110 millones de toneladas de contaminación diarias. 110 millones de toneladas. Y evidentemente eso estaba provocando, y ya lo está provocando, hace 50 años que lo están diciendo los científicos, un incremento de los gases de efecto invernadero en la alta atmósfera y, por lo tanto, un calentamiento de toda la atmósfera con el cambio climático que ello supone y que estamos viendo en forma de sequías, huracanes, etcétera, etcétera. Nuestra sociedad está basada en quemar combustibles fósiles como si no hubiera un mañana, carbón, petróleo, gas natural, y eso es algo que está afectando claramente a la temperatura. No podemos olvidar que esta crisis del COVID que estamos viviendo tiene su origen en un problema con la biodiversidad, con la afección del ser humano a los entornos naturales, que realmente estamos jugando con fuego. Descongelando el permafrost estamos permitiendo que miles de virus que están congelados se liberen en zonas como Siberia o Alaska, y eso es algo que nos tiene que preocupar mucho. Y los efectos los estamos viendo ya. Yo tengo 48 años y desde que yo nací el verano en España ha aumentado 5 semanas, una semana por década. Y el futuro, nos dicen los científicos de Naciones Unidas, aún es peor. Es decir, esta es la situación a la que nos enfrentamos y tenemos que ver que están ocurriendo cosas que nunca antes habían ocurrido. Es decir, nunca había habido huracanes en Europa y hemos tenido 3 huracanes en 3 años a menos de 300 kilómetros de la costa. Y esto es algo muy preocupante. Y el primero de ellos, además, coincidió con los incendios que arrasaron Galicia, porque claro, cuando uno tiene una gran sequía, una alta temperatura y vientos de 180 kilómetros por hora, es muy fácil que se extienda y que provoque daños brutales. Es decir, estamos viendo en nuestro día a día lo que puede producir el cambio climático. Y con eso llegamos a la COP25. A la COP25, que es un momento de luz, es un momento de esperanza, en el cual, pasada la COP, se declara la emergencia climática tanto en España como en el resto de Europa, y vemos cómo que de pronto se van a empezar a tomar medidas, se saca incluso los primeros 100 días, pero claro, quizás con lo que no contábamos es que con que en esos primeros 100 días ni siquiera iba a haber 100 días. Aparece ese maldito virus, se empieza a extender por todo el mundo, ahora mismo llevamos casi de 400.000 muertos en el mundo y más de 6 millones de infectados. Y eso hace que la situación cambie radicalmente. Radicalmente en todos los sentidos. El mundo se queda parado. El mundo se queda parado, el tráfico se queda parado y como si de un gran experimento a escala global que nunca un científico podría haber soñado, de pronto todo para y vemos cómo la naturaleza está ahí y vuelve y cómo nuestra afección estaba siendo mucho mayor de lo que parecía. Básicamente los niveles de contaminación en las ciudades disminuyen brutalmente, volvemos a ver los famosos delfines y los canales azules de Venecia, vemos cómo la naturaleza vuelve a tomar su propio y cómo el aire se puede respirar y se pueden ver las estrellas en muchos sitios. Bien, todo eso tiene un efecto y un efecto muy negativo. Tiene un efecto positivo, pero tiene un efecto muy negativo y es un efecto sin duda para la economía. Se espera que realmente este año la caída del PIB esté cercano al 10%. Bien, ante eso, ¿qué planteamos? Planteamos que hay que tratar de buscar una salida que permita luchar contra las 3 crisis simultáneamente y buscar la misma salida para las 3. Y eso es el decálogo por un futuro verde para España. Pasando muy rápidamente y sin entrar en conciencia.
Primer punto, poner un precio al carbono. Es fundamental que en la conformación de los precios de los productos y los servicios esté el coste ambiental de esos productos y servicios. No tiene sentido que yo pueda comprar un kilo de kiwis que viene de Nueva Zelanda y me cueste lo mismo que el que viene de aquí al lado. No estamos pagando lo que valen las cosas. Y esto es muy importante. Segundo, hay que apoyar de verdad a las energías renovables, hay que apoyar la generación distribuida, hay que apoyar el autoconsumo y hay que lograr el reto del 1.000.000 de tejados verdes en España, tejados solares en España. No puede ser que Alemania tenga 1.000.000 de tejados solares y España, el país del sol, tenga 10.000. Eso no puede ser. Eso está mal planteado. Realmente hay que apoyar de verdad y sobre todo quitar muchas de las barreras burocráticas que tenemos entre medias e impulsar una movilidad sostenible, un modelo de ciudad en el cual el coche eléctrico esté bien, sí, pero también el andar, el ir en bicicleta, el crear una movilidad distinta, movernos cuando tiene sentido y no movernos por gusto. Es decir, hacer que realmente la ciudad sea un lugar en el que podamos interactuar. El transporte por carretera o el transporte marítimo o el transporte a larga distancia hay que planteárselo. El avión hay que limitarlo y realmente tenemos que plantearnos la forma en la que estamos moviéndonos y eso creará oportunidades. Hay que proteger e impulsar la biodiversidad porque realmente esta es la barrera que nos va a parar de nuevos contagios y de nuevos virus. Sin biodiversidad directamente no hay casa en la que vivir y eso es algo que nos afecta notablemente. Y debemos darnos una cosa cuenta. Está muy bien la globalización y la globalización trae cosas buenas, pero la globalización sin límite también trae problemas. Es decir, tenemos que potenciar una cierta soberanía alimentaria, una cierta capacidad de producir nuestros alimentos cercanos, creando empleo, ayudando a luchar, por ejemplo, contra la España vaciada, con una agricultura sostenible, con una agricultura que crea riqueza y que crea riqueza en el terreno. Y eso es algo que está al alcance de nuestra mano y traería muchos empleos como las otras medidas. La gestión del agua en el caso de España es fundamental. Somos un país que estamos al borde norte del Sáhara y es algo que no podemos ni debemos olvidar. Eso está ahí y es una amenaza. Limitar los regadíos, hacer una agricultura mucho más eficiente y una gestión del agua mucho más razonable. Tenemos una cantidad de regadíos brutales en España y de hecho se calcula que sobraría casi 1.000.000 de hectáreas de regadío. Debemos realmente plantearnos este reto como un reto importante. La economía circular es otro de los retos clave. Es decir, debemos hacer no solamente una gestión de los recursos y los residuos al final de su vida, debemos concebir los productos para que sean reutilizables, reparables, duren más y luego que sean reciclables. Pero no podemos poner el reciclaje por encima de los elementos de la jerarquía. Primero, hacer productos que duren. Segundo, hacer productos que sean reparables y reutilizables. Y eso nos permitirá un consumo y una utilización de los recursos mucho más eficiente. Crear ciudades sostenibles en el cual la renaturalización forme parte, en el cual el aire de la ciudad sea respirable, en el cual la forma en la que impulsamos huertos urbanos, la rehabilitación debe ser masiva, creando muchos puestos de trabajo, además en un sector como el de la construcción. Tenemos viviendas que son muy deficientes a nivel energético y tenemos la infraestructura y las personas para mejorar eso. El turismo, que es, no olvidemos, la principal industria de este país, debe ser un concepto de turismo circular y sostenible, en el cual cuando las personas visitan un lugar no lo depredan, sino que crean riqueza, lo mantienen y hace que ese lugar sea mejor cada vez y cada vez que vayamos al sitio las cosas estén mejor, se cree riqueza, se cree trabajo, se cree empleo y además sea un turismo que de alguna manera te enriquezca desde el punto de vista humano, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social. Y luego el último de los puntos es un concepto de trabajo e industrias más sostenibles. Esto debe ser fundamental a nivel de uso de materias primas, a nivel de reuso de energía, a nivel de reciclabilidad y uso de materiales reciclables y, por supuesto, con algo que estamos viendo en este momento, el tema del teletrabajo. Había muchas posibilidades para hacerlo. En España hemos dado un salto de gigante, hemos saltado en un mes 10 años en teletrabajo. ¿Por qué? Porque la infraestructura estaba ahí, nos faltaba la voluntad para hacerlo. Y todo eso hay que hacerlo con un marco de diálogo, hablando con los grupos, hablando con los stakeholders y realmente haciendo de una manera sostenible. Si hacemos todo esto, ¿vamos a tener éxito? Va a ser duro, pero desde luego podremos mirar a nuestros hijos a los ojos dentro de 10 y 15 años y decirles, hijos, vimos el problema, teníamos las herramientas,
tuvimos la capacidad y tuvimos la voluntad de hacerlo y lo hicimos. ¿Que va a ser duro? Durísimo. ¿Va a ser apasionante? Va a ser nuevo. Y sobre todo, merecerá la pena. Porque es el único futuro que podemos tener. Cualquier otra alternativa es mejor no planteársela. Creo que he cumplido con el tiempo, tal y como me pediste. Álvaro, muchas gracias por haberte ajustado al tiempo, por tu mensaje conciso pero concreto. Oye, os deseo lo mejor en este Día del Medio Ambiente y que sigáis adelante con la labor tan fantástica que está haciendo The Climate Reality Project. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Pancho, y felicidades por este evento tan bueno que estás organizando. Gracias a ti.